Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren aprender más sobre Ibrahim Selikol, miren nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Ibrahim Selikol es uno de los actores más cotizados y reconocidos del panorama televisivo de su país, aunque es más discreto que algunos de sus compañeros de profesión y generalmente no da mucho de qué hablar en las revistas y webs turcas. A los 41 años, nacido el 14 de febrero de 1982, tiene en su currículum 15 series de televisión y 2 películas. También fue modelo y jugador de baloncesto en su juventud, al igual que otros jugadores turcos, Kanyamano Birkan Sokuyu. El punto de inflexión en la vida de Ibrahim, quien decidió estudiar actuación después de abandonar este deporte, fue su encuentro con el director y publicista Osman Sinab. Esto le dio la oportunidad de trabajar como inspector en la serie de acción Pars, Narcoterror del 2008, y ganó reconocimiento. Luego actuó en otras series como Mat, Montenegros y Sarp Nife, hasta que en 2012 tuvo la oportunidad de actuar en Ifet Salvenge, actualmente emitida por Divinity en España. Su primer gran éxito internacional vino de Amor en Blanco y Negro con Birce Akalay como Ferhat, el asesino a sueldo que se enamora de un médico que tenía que salvarlo. El papel que interpretó en la serie de televisión Evin Kaderim, que interpretó con Demet Özdemir en 2019, no escapa a la atención. Y por último, otra gran actuación fue la de Hakan, personaje incluido en la cuarta y última temporada de Viterland, que falleció poco antes del final de la serie. Ibrahim Selikol se casó con el arquitecto Miri Mutu en diciembre de 2019, con quien tiene un hijo llamado Ali, desde 2017 hasta principios de 2022 en su vida privada. Actualmente está en una relación romántica con Birce Akalay. Protagonizó la serie de Netflix Birce el año pasado para ser pareja en Amor en Blanco y Negro. Ibrahim Selikol, quien es conocido por su papel de modelo y su trabajo como embajador de varias marcas, así como su carrera como actor, hizo la imagen de Armani, Giselle y Beymen, por ejemplo. Fue elegido como el hombre más sexy de Turquía por la revista GQ en 2017. Si Ibrahim Selikol ha demostrado algo desde que lo conocemos, es que es un gran padre. Después de más de 2 años de matrimonio con Mire Mutlu, nació su único hijo, Ali, a la edad de 37 años. Así, se divirtió con su pequeño en su etapa de madurez y así lo demostró a todos sus seguidores a través de las redes sociales. Vimos al actor cuando era un bebé en un bote a motor con su bebé en brazos, montar en nieve o quads, entre otras muchas situaciones. Grandes marcas de todos los sectores le han pedido a Ibrahim Selikol, que comenzó su carrera como modelo, que tenga una imagen. Cuando vino a España con la serie Amor en Blanco y Negro, puso rostro a la campaña de Avon en Turquía. Aunque su matrimonio con Mire Mutlu parece ser uno de los matrimonios más arraigados del panorama televisivo turco, la actriz sorprendió al anunciar que su matrimonio se rompió a principios de 2022 y su hijo Ali tenía apenas 2 años. Algunas fotos que compartió en Instagram poco después insinuaban que podría estar teniendo una aventura con su amante, Birce Akalay, como podemos ver. Sin embargo, esto es algo que aún no se ha confirmado, pero hay varias fotos que compartieron juntos, algunas de ellas con su hijo Ali. En las grabaciones de la última temporada de Tierra Amarga se publicó que Ibrahim se enfrentará a un compañero de viaje, en especial a Furkan Palal, quien se quejó de los constantes retrasos y descortesías durante los días de grabación. Aunque parece que el descontento con Selikol es parte de todo el equipo, fue Palal quien lo enfrentó ya que afectó el trabajo de todos. Incluso se dijo que podrían haber sido golpeados. El héroe de Evin Kaderim siempre ha mostrado su devoción y amor por su país y su gente. En agosto de 2021 se le vio colaborando con los bomberos para apagar los graves incendios en su país. También ahora, con los terremotos devastando muchas ciudades turcas, Ibrahim se unió personalmente a las víctimas para ayudarlas en el lugar. Desde muy temprana edad se dedicó al deporte, especialmente al baloncesto, y formó parte de equipos profesionales de su país. Ya no se dedica al deporte, pero continúa manteniéndose en forma y ejercitándose tanto como puede como un gran fanático del boxeo. Con aire hippie y desenfadado, Ibrahim nos mostraba en ocasiones su lado más informal con su ropa holgada, su barba de pocos días y su melena, y sobre todo, las grabaciones más extremas que pinchaba en fiestas con sus amigos. A menudo vemos fotos de Ibrahim en Instagram mientras conduce un bote y una motocicleta. No cabe duda de que los vehículos a motor,
ya sea por mar o por tierra, son su mayor pasión. Entre ellos, puso a bordo a su hijo Ali, que aún es un bebé. Además, un hombre que disfruta de los extremos. Lo vemos disfrutando apasionadamente de la nieve en el mar. Tal vez esté haciendo ejercicio en el gimnasio o volando sobre el mar en un kite surf. Después del terremoto centrado en Kahramanmaraş, toda Turquía se convirtió en un solo corazón. Todos sentimos el dolor experimentado por las personas en la región del terremoto en nuestros corazones. Todo el país se unió para curar las heridas. Con la campaña Turquía One Heart, que se llevó a cabo el miércoles pasado, alcanzamos una cantidad récord de donaciones para las artes, el deporte, el mundo empresarial y la nación. Nombres célebres del mundo del arte también se destacaron con sus obras tanto en centros de ayuda como en zonas de desastre. Uno de esos nombres fue el famoso actor İbrahim Çelikkol. İbrahim Çelikkol fue admirado por todos con su lucha con los bomberos en el incendio que se desató en Marmaris hace 2 años. Se supo que el famoso jugador trabajó en el campo tras el sismo que afectó a 10 provincias. También se reveló que Çelikkol, que nació en İzmit, experimentó el terremoto de Geokondiresis Alefeukondiresis en 1999. İbrahim Çelikkol, que perdió a muchos de sus amigos en ese terremoto, vivió en una tienda de campaña durante 1 año y luego se mudó a Estambul con su familia. Como alguien que había experimentado eventos similares hace años, İbrahim Çelikkol se quedó sin aliento en la zona del terremoto sin pensar. Tenía un grupo de amigos con él, pero no participó en ninguno de los tiros. Saltó al vehículo todoterreno y partió con un equipo de unas 20 personas. Se mantuvo en contacto con su equipo por radio en lugares donde no había acceso telefónico. Encontraron caminos del pueblo a través de mapas. Entregaron la ayuda entregada al centro en Hatay por camiones, a la gente de estos pueblos cuyas carreteras estaban bloqueadas. Distribuyeron insumos médicos a los puntos de salud de las regiones. La famosa actriz se enfocó solo en ayudar, en lugar de poner sus fotos y videos completos. Como antes, corrió hacia las personas necesitadas nuevamente. Una vez más, fue apreciado por todos. İbrahim Çelikkol, quien conquistó corazones al participar en los esfuerzos de extinción de incendios forestales en el Mediterráneo, ahora está movilizado por las víctimas del terremoto. İbrahim Çelikkol, quien conquistó corazones al participar en los esfuerzos de extinción de incendios forestales, ahora ha tomado heridas por las víctimas del terremoto. Resultó que İbrahim Çelikkol había estado en Hatay desde el primer día del terremoto. Por último, İbrahim Çelikkol, que participó en la serie Big Flight, se quedó sin aliento en Hatay con su vehículo todoterreno y materiales de ayuda el lunes por la mañana. Se supo que Çelikkol, quien vivió en una casa en un área forestal durante mucho tiempo y fue educado contra las difíciles condiciones naturales, viajó de pueblo en pueblo para obtener ayuda. Se supo que el famoso actor ingresó a 30 poblados que no fueron ingresados y participó activamente en las labores de búsqueda y rescate. Había conquistado corazones al participar en los esfuerzos de İbrahim Çelikkol para extinguir incendios forestales. Queridos amigos que muestran amor por İbrahim Çelikkol, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros estimados seguidores, a medida que recibamos noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós.